Soy perfecta, soy millonaria, nunca más tendré problemas, no tengo miedo, puedo con todo. Estas son afirmaciones con las que me he cruzado en redes sociales. Y si bien no hay afirmaciones incorrectas como tal, porque es una práctica muy personal, sí existen lineamientos, sí existen principios para crear afirmaciones que puedas usar de manera efectiva para fortalecer tu autodiálogo, para fortalecer tu identidad, para generar cambios, para evolucionar como ser humano. En este episodio vamos a explorar qué son las afirmaciones, cómo funcionan y cómo se relacionan con nuestro autodiálogo, los mitos que existen sobre las afirmaciones, cuáles son estos principios para crear afirmaciones efectivas, funcionales y sanas, y diferentes ejemplos de cómo puedes incorporar afirmaciones de forma creativa en tu día a día, en tu rutina. Porque la práctica no está limitada a repetírtelas media hora en el espejo o durante la meditación. Hay muchas formas de aplicarlas y se trata de encontrar y replicar lo que te funciona, lo que resuena con tu alma. Te doy la más cordial bienvenida a Más Curiosidad que Juicios. Yo soy Patti Macías. Es un placer, es un honor, es un gustazo tenerte en este espacio donde vamos a lanzar las semillitas de las afirmaciones. Cómo utilizarlas como herramientas para fortalecer nuestra identidad, nuestra autoestima y generar cambios si es que así lo deseamos. Si no has visto Intensamente 2, tarea de la semana, mi gente. Puedes decirle a tu pareja, a tus amigas, a tus hijos, la tía Patty nos mandó a ver esta película porque considero que es la representación más bonita y más gráfica de cómo funciona tu autodiálogo y tu sistema de creencias. Y pues para explicarte esta parte, tengo que hacerte spoilers de la peli, ¿vale? Voy avisando. Si no te gustan los spoilers, guarda este episodio, anda a ver la peli y luego regresa. Si no te molestan los spoilers o ya te viste la peli, empecemos. En la película te representan al autodiálogo como cuerdas. Cuerdas que conectan las aguas profundas de tu ser con tu mente. Y no es cualquier cuerda, gente, no. Son cuerdas como las de un instrumento musical. O sea que las tocas y producen una nota. Las tocas y producen una frase de tu autodiálogo o de tu diálogo interno, de tu narrativa personal. Estos son diferentes nombres para describir lo mismo. Ahora, ¿cómo se forman estas cuerdas? Se forman a partir de las experiencias y los recuerdos que vas acumulando en la vida. Por ejemplo, un montón de experiencias y memorias donde estás compartiendo las cosas con tus hermanos, con tus amigos y soy generosa. Un montón de experiencias y memorias donde ayudas a tus amigos o haces voluntariado, soy amable. Un montón de experiencias donde tu cuarto es un caos y no encuentras tus cosas y soy desordenada. Un montón de experiencias donde pospongo las cosas a las que les debería estar dando prioridad y soy procrastinadora. Si bien con este ejemplo pudiera parecer que es un proceso de afuera hacia adentro, en realidad es un sistema retroalimentativo. Como soy generosa, cuando se presenta una nueva oportunidad de compartir, actúo con generosidad porque soy generosa. Como soy amable, cuando surge una situación para ayudar, actúo con amabilidad sin pensarlo dos veces porque soy amable. Y lo mismo con los otros ejemplos. Si soy desordenada, ¿por qué ordenaría la casa si soy desordenada? Si soy procrastinadora, ¿por qué haría las cosas hoy? Yo pospongo hasta el último momento porque soy procrastinadora. Es retroalimentativo, es causa y efecto al mismo tiempo, o sea, las cosas pueden coexistir. Nuestro autodiálogo, nuestra identidad, influye en cómo nos percibimos en estas nuevas experiencias y, en consecuencia, cómo vivimos estas nuevas experiencias. O sea, qué locochón. Y ahí estamos en bucle, repitiendo y reforzando estas cuerdas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la identidad y las cuerdas y el autodiálogo con las afirmaciones? Pues tiene todo que ver. Antes de hablar de qué son las afirmaciones, porque aquí podríamos pasar debatiendo y filosofando
por años. Es fundamental entender para qué sirven, porque eso es lo que realmente importa. A ti te interesa saber por qué y para qué te sirven las afirmaciones, igual yo y el resto del mundo. Entonces, las afirmaciones sirven para dos cosas claves. La primera es para reforzar lo que ya somos y segundo, para promover el cambio de comportamiento. Y quiero que lo imagines de esta forma. Cualquier cambio que quieras hacer como persona, cualquier evolución personal que quieras, tiene dos polos de influencia, el polo del lenguaje y el polo de la acción. La herramienta del polo del lenguaje son las afirmaciones y la herramienta del polo de la acción son los hábitos. Y usando el ejemplo de intensamente, quiero que te imagines estos dos polos igual, como que están conectados con una cuerda, son un instrumento y son un sistema retroalimentativo. Es decir, que si yo cambio el lenguaje, de una u otra forma va a cambiar la acción. Si cambian las afirmaciones, de una u otra forma van a cambiar los hábitos, siempre y cuando haya intencionalidad y constancia. Las personas que se centran o que empiezan en el polo de la acción, en el polo de los hábitos, súper rápido entienden esta conexión con el lenguaje. Porque, por ejemplo, si tú decides transformar tu vida y pasas de ser un couch potato, ¿no? De esta persona que solo pasa sentada en el sofá, a ser un atleta de alto rendimiento. Si tú llevas 3 años de entrenamiento, no puedes identificarte con esta identidad de soy vago. O sea, no tiene sentido porque has pasado de ser vago, sí lo fuiste, pero ya dejaste de serlo. Ahora eres un atleta y tienes evidencia para identificarte con esta identidad porque tienes la consistencia, tienes el entrenamiento, tienes cómo te alimentas. O sea, es un proceso visible y tangible. Por otro lado, estas personas que inician con el polo del lenguaje, es súper fácil que caigan en confusión y que lo usen de forma incorrecta, porque creen que repetir soy atleta 100 veces mientras estás echado ahí en el sofá, automáticamente te va a convertir en un atleta y no es así. El lenguaje, o sea, el polo del lenguaje es solo la herramienta para detonar la acción. Es el catalizador que te motiva a salir del modo couch potato y empezar a entrenar hasta convertirte en un atleta. Si las afirmaciones, si el lenguaje no impulsa la acción, no sirven de nada. Y ese es el kit de las afirmaciones. Eso es lo que no entiende la gente sobre las afirmaciones. Entonces, ahora sí metámonos a qué son las afirmaciones. Y bueno, para saber qué son, creo que es mucho más importante saber qué no son. Vamos a hablar de los mitos más comunes y vamos a desmitificar la vaina. Mito número 1. Las afirmaciones funcionan como magia. Ay, este es quizás el mito más popular, que basta con repetirlas como disco rayado. O sea, si tú repites las afirmaciones una y otra vez, 100 veces al día, automáticamente va a cambiar tu vida. Y eso no es así. Por más poderoso que sea el polo del lenguaje, si no influye directamente en la acción, si no acompañas el lenguaje con la acción y esta acción se sostiene en el tiempo, no sirve de nada. Mito número 2. Las afirmaciones deben apuntar al cambio más extremo, ¿no? Se dice que hay que soñar en grande, entonces, por consecuencia, hay que expresarlo en grande. Pero no, es crucial, importantísimo, vital que las afirmaciones sean creíbles y realistas, porque de lo contrario, tu mente las rechaza y automáticamente, porque somos pilas, no nos podemos engañar. Tienes que conectar con las afirmaciones que utilizas, tienes que creer en ellas para comandar acción y que se pueda promover este cambio de comportamiento. Si tú no conectas, si no te las crees, te estás mintiendo. Y eso crea disonancia porque estás diciendo una cosa y haciendo otra cosa, lo cual es aún más problemático y dañino porque resulta que ahora estás creando y reforzando una nueva cuerda de tu autodiálogo, la cuerda de soy mentirosa, no soy consecuente con mis palabras, no soy congruente. Quieres utilizar las afirmaciones como solución, como medicina,
Pero si las haces de forma irrealista, las estás convirtiendo en un nuevo problema. Se están haciendo veneno. No ser realista es convertir la medicina en veneno. Y como dirían mis místicos de los tiempos inmemorables, eso es magia negra. Momento místico del podcast, hasta ahí esa sección. Mito número 3. Las afirmaciones deben enfocarse solo en lo positivo. Y a ver, lo positivo sí tiene su momento y su lugar, pero las afirmaciones también pueden utilizarse para abordar desafíos específicos, enfrentar miedos o atravesar momentos complejos. Y te voy a plantear un ejemplo bien heavy, como para que quede bien claro. Imagina que vas a un velorio, tienes que ir a un velorio y le tienes que dar el pésame a una señora. Sería completamente inhumano acercarte y decirle, eres hermosa, eres millonaria, no vas a volver a tener miedo. O sea, es que es ridículo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la situación, no son cosas que esta mujer necesita escuchar en ese momento. Ahora, démosle la vuelta a la tortilla, traigámoslo a nuestro terreno. ¿Qué nos hace pensar que en un momento de crisis, quizás la pérdida de un familiar o problemas económicos, ansiedad o depresión, utilizar afirmaciones como eres hermosa, eres millonaria o no vas a volver a sentir miedo, te van a servir, te van a ayudar? No, ¿verdad? No tiene sentido y ese es el problema que existe con este discurso de las afirmaciones, donde te entregan la guía definitiva de las frases que tienes que utilizar, independientemente del momento, independientemente de lo que sea que estás viviendo. Si tú te las repites todos los días, va a cambiar tu vida mágicamente. Y es como, oh, me enoja muchísimo. Tienes que alinear el verbo con la experiencia que estás pasando en ese momento. Quizás lo que realmente necesitas escuchar en un momento de crisis son frases como, este momento no define mi autoestima. Me permito abrazar mis emociones. Puedo encontrar soluciones con la ayuda de un experto. Me permito pedir ayuda. Qué diferente la vaina, ¿verdad? Y el último mito, que ya lo topé brevemente en el anterior punto. Mito número 4. Las afirmaciones funcionan para todos de la misma manera. Y no es así. Cada individuo tiene una identidad formada por experiencias únicas. Ya lo vimos con el ejemplo de Intensamente. Todos tenemos puntos de partida distintos, necesidades distintas, deseos, retos, oportunidades, todo distinto. O sea, el algoritmo de nuestra vida es diferente para cada uno de nosotros. Por ende, tenemos que personalizar las afirmaciones para este algoritmo único e irrepetible. Pero más allá de estas necesidades, que sí es importante, creo que es aún más importante porque, aquí la tía de la comunicación efectiva, es importante que entendamos esta parte de la interpretación del lenguaje. Cada persona tiene asociaciones distintas con las palabras. Incluso si hablamos el mismo idioma, incluso si entendemos en la definición lo que significa, tú tienes una cosmovisión, tienes unos lentes con una carga emocional, histórica, diferente a la mía. Te pongo un ejemplo. Para mí, la afirmación de soy millonaria no tiene sentido, porque mi asociación está directamente relacionada con el dinero y con los dólares específicamente. O sea, incluso este concepto del dinero es tan subjetivo porque $1,000,000, 1,000,000 de pesos colombianos y 1,000,000 de pesos mexicanos no representan lo mismo. El punto es que para mí, la afirmación de soy millonaria es una mentira, porque desde mi cosmovisión, desde mi connotación, desde mi entendimiento de esta afirmación, no es verdad. Porque mi empresa no ha generado $1,000,000 todavía. Aquí decretando, porque yo sé que los puedo generar, yo sé que los voy a tener. Es más, yo creo que ya son míos en otra línea del tiempo y mi trabajo actual es conectar mi línea del tiempo con esta línea del tiempo donde la empresa ha generado $1,000,000. Pero ese no es el punto, este es otro tema. Esa afirmación no es funcional para mí en este momento. Sin embargo, otra persona puede decir, cuando yo me refiero a que soy millonaria,
me refiero a la abundancia material, espiritual, energético. Y es como, ok, perfecto, utilízala, repítela, cántala si quieres, porque todo ese universo de connotaciones está implícito cuando lo dices y lo decretas. Para mí no está implícito. Entonces yo tengo que refinar mi lenguaje y decir soy abundante, porque en esas palabras sí está implícito todo ese universo de connotaciones. Otro ejemplo, la afirmación de soy perfecta. Para mí es una mentira porque la perfección no existe, es inalcanzable. Ahora, alguien más puede decir, cuando yo me refiero a soy perfecta, estoy hablando de este amor incondicional que me tengo, incluyendo mis imperfecciones. Entonces es como, oh, ok, perfecto, date. Yo prefiero decir, me tengo amor incondicional. Tengo que refinar mi lenguaje para que se me haga más fácil entender y actuar en congruencia. Para que las afirmaciones funcionen, primerito, tienes que hacerte consciente de las connotaciones y las perspectivas que tienes de los diferentes conceptos y en función de esto, refinar tu lenguaje para que sea lo más alineado posible con tu cosmovisión. Y solo así es que puedes motivar la acción. Entonces, ya que desmitificamos todo este tema, ¿cómo podemos crear afirmaciones que realmente funcionen y sean saludables? Ahí te van los 3 principios más importantes que ya los topamos, pero ahora los vamos a poner en positivo. Primero, las afirmaciones tienen que comandar o motivar a la acción. Y para esto, el segundo principio es que tienen que ser creíbles y realistas. Para que sean creíbles y realistas, tienes que hacerte consciente de la connotación de las palabras que eliges y después refinar este lenguaje para que exista una alineación. Y el tercer principio, obviamente, es la personalización. Tienes que diseñar estas afirmaciones según tus necesidades y según la situación que estás viviendo. ¿Cómo sé que las afirmaciones que estoy utilizando o que estoy diseñando son las correctas? Pues presta atención a cómo resuenan las frases cuando las dices en voz alta. Aquí siento que es muy importante decírtelas de verdad, ponerlas afuera, porque en el mundo mental todo es muy confuso y tenemos como tinos y tonos distintos a los que utilizamos en la vida real. Entonces, cualquier afirmación, te la dices en voz alta. Pregúntate, ¿me la estoy creyendo? ¿O hay algo que me dice, no lo sé, Rick? Este trabajo requiere presencia, requiere muchísima presencia. Así que vas a tener tu espacio para hacerlo individualmente, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio chiquitito. Te voy a decir una serie de afirmaciones y quiero que de verdad te enfoques en tu cuerpo, en tu mente, en las profundidades de tu ser para observar, para captar cómo y en dónde impactan, ¿vale? Soy perfecta versus soy multidimensional en evolución y expansión. Soy millonaria versus soy abundante. Nunca más tendré problemas versus enfrento mis problemas con inteligencia. No tengo miedo versus no me vence el miedo. Esta última frase de no me vence el miedo es de una canción, así que con esto voy a hacer la transición a la siguiente parte del episodio de cómo podemos utilizar o practicar las afirmaciones en nuestro día a día. La típica, puedes decírtelas frente al espejo, también puedes escribirla en tu diario y leerlas en voz alta o no, simplemente puedes escribirlas, está perfecto. Otro ejercicio que es muy bueno y que de hecho me lo enseñó mi amiga Gaby es grabarte un audio tú solito y eso te lo escuchas cada mañana o cada noche. También puedes colocar recordatorios visuales como post-its en lugares estratégicos de tu casa, ¿no? El espejo, el escritorio, el refrigerador, el carro, cosa que los tengas en rotación con más frecuencia. Otro ejercicio que también es muy típico es repetirte afirmaciones mientras estás en meditación o utilizando ejercicios de respiración. Personalmente, mi método favorito, que ya te hice un poquito de spoiler, es utilizar canciones como afirmaciones.
y esto es algo que lo he hecho desde tiempos inmemorables, sin saber conscientemente que las estaba utilizando como afirmaciones, hasta que el año pasado, Cristina Castro, Cris, seguramente la conocen como Chava Poppy en Instagram, me entrevistó en su podcast y entre la conversadera salió este tema de que puedes utilizar las canciones como afirmaciones y de hecho también las puedes utilizar para manifestar, pero ese no es el tema de este podcast. En la descripción te dejo el episodio para que te des una vueltita por esas tierras. Y pues desde ese momento trato de poner muchísima atención a las letras de las canciones, porque por algo son artistas, tienen esta capacidad, este arte, valga la redundancia, de verbalizar pensamientos y emociones de forma muy precisa o con mucha profundidad o con ironía o con diversión como para alivianar estos mensajes que quizás pueden ser un poco más pesados. Entonces, personalmente, agradezco muchísimo este servicio de las canciones y de los artistas porque no solo le llega a uno, es algo que llega a las masas. Y pues yo tengo canciones que me motivan a ir al gimnasio, otras que me motivan a trabajar, otras que me ayudan a calmarme, otras para abrazar mi tristeza y así, varias cosas. Tengo un playlist completo, igual te lo dejo en la descripción. Lo estuve compartiendo con mi gente del boletín semanal y también en Instagram y ha tenido una acogida espectacular porque me voy a echar flores, gente. Aquí sí vale la pena echarme flores. Es un excelente playlist. El talento no se improvisa. A mí no me mandaron melómana a este planeta para quedarme quieta. A mí me mandaron para curar playlist y descubrir música. Descubrir música es mi pasión, es mi hobby cuando no estoy haciendo contenido. Y pues hay canciones que son muy directas, es decir, que tú cachas que fueron compuestas como mensaje motivacional. Por ejemplo, el himno a la alegría. Ese no está en el playlist, pero la mayoría la conoce, por eso la puse como referencia. Pero otros ejemplos que sí están en el playlist son Optimista de Caloncho, Me lo merezco de Elena Rose, Quiero fácil de Sandra Bernardo. Pero ahorita te quiero desglosar o mostrar otras dos canciones que quizás para alguien más puede ser como X. Sin embargo, para mí es un himno, o sea, son mis afirmaciones, son mis mantras, porque se alinean con mis experiencias y se alinean hacia donde quiero ir. Entonces, quiero ponerte esos ejemplos para que veas en práctica estos principios que te compartí de afirmaciones funcionales y sanas. La primera canción es relativamente nueva, es Eyes Closed de Imagine Dragons, pero la versión con J Balvin, gente, porque la parte de José es lo power. La canción tiene estas frases: Parcero, yo no nací para perder, soy libre, soy la llave del lock, o sea, soy la llave de la cerradura, soy guitarra de rock, pueden parar el beat, pero nunca mi voz. Y luego entre el coro y dicen en inglés: nací y fui criada para esto. Y después vuelve J Balvin otra vez en español y dice: a mí no me vence el miedo. Vamos. Enfoquémonos en esta última frase de a mí no me vence el miedo. Vamos. ¿Y cuál es la diferencia con la típica frase de no tengo miedo? Ya vimos intensamente, entonces entendemos que todas las emociones son funcionales. Y el miedo no solo es una emoción natural, sino que también es una emoción útil. Entonces, si tú niegas su existencia y tú niegas que nunca más la vas a volver a sentir, primero es una mentira, o sea, no es realista y no es saludable. Decir no tengo miedo está negando la emoción versus decir a mí no me vence el miedo, está reconociendo la emoción, pero no deja que te detenga, es más, te motiva a la acción. O sea, estoy sintiendo el miedo, lo reconozco, lo acepto, pero no me paraliza. Vamos. Pequeños cambios, ¿verdad? Pero hacen completamente la diferencia. Y esta canción específicamente a mí me llega mucho porque yo estoy en redes sociales, ¿verdad? Entonces yo estoy muy expuesta a las críticas de otras personas. Entonces el yo poder decir que pueden parar el beat, o sea, pueden
parar lo que sea, pero no pueden parar mi voz. Para mí es una afirmación que necesito dármela porque constantemente estoy recibiendo cosas de cállate, estás equivocada, tu opinión no importa. O sea, yo he visto hasta amenazas de muerte, gente, por hablar de desarrollo personal, por hablar de cómo poner límites. Y en ese tipo de contenido hay gente que me ha puesto amenazas de muerte. Entonces yo digo, uff, tienes que tener un psique muy fuerte para que no se quiebre con este tipo de trabajos. Y bueno, aquí un aplauso gigantesco a nuestra terapia porque de verdad yo estuviera con el psique completamente roto si no estuviera haciendo terapia para sostener este trabajo. Esta frase se ha convertido como en el himno de mi era empresarial porque me está ayudando a seguir a pesar de los miedos y de los retos que vienen con estas nuevas experiencias. Ahora pasemos a la segunda canción. Uf, esta es fuerte, es muy bonita. Se llama For My Hand de Ed Sheeran con Burna Boy. Para entrar en contexto, hace un par de meses yo tuve como una crisis de raíces. Para los que no saben, yo voy 3 años viviendo fuera de mi país. Yo soy ecuatoriana. Y los que han migrado entienden esta sensación de que cuando vuelves a tu país ya no se siente como casa. Sin embargo, tu nuevo país tampoco se siente como casa, entonces andas como en un limbo existencial bien heavy y pues empecé a sentir esto de me falta raíces, me hace falta esa sensación de casa, de pertenencia y me puse a meditar muchísimo sobre el tema, literal meditar. Me sentaba 5 minutos al día, todos los días, preguntando cómo me enraízo, cómo lo hago. Y en un road trip, o sea, en un viajecito por carretera, puse un playlist random porque mi pasión es descubrir nueva música. Y salió esta canción que dice, cuando estoy rota, me hace sentir completa. Cuando estoy sola, estás ahí para mí. Donde quiera que estés, chica, eso es lo que llamo hogar. Siempre que lo dudes, te lo haré saber. Quiero bailar contigo para siempre. Ves a través de la tormenta y me aceptas como soy. Es mágico cada vez que estamos juntas. Simplemente te amo y te sostengo de la mano. Y yo me fui en llanto, porque esa frase específica de donde quiera que estés, chica, eso es lo que llamo hogar. Fue como mind blowing, apapacho al alma, porque sí, o sea, yo soy mi propio hogar. Mientras yo esté conmigo, mientras yo me sea fiel a mí misma, estoy en mi hogar. Puedo estar en cualquier parte del mundo, que siempre estoy en casita, porque yo soy mi hogar. Todas las demás frases engloban muy bien cómo he sentido mi proceso de terapia. Si regresara al pasado y le dijera a la Patty de 13 años, oye, en algún momento te vas a dedicar canciones y las vas a tener como afirmaciones y van a ser canciones de tanto amor que vas a cantar con cada fibra de tu ser. No me creería, porque mi autodiálogo en esa época era de llorar, o sea, era bien oscuro, bien darks y no en el mejor sentido de la palabra, en el peor sentido de la palabra. Y 15 años después, estar aquí en este punto, diciéndome, simplemente te amo y te sostengo, es como, ¡puf! Gracias, Patty, de 13 años, qué valiente por haber empezado el proceso tantos años atrás. De verdad espero y aspiro que cojas mi historia no para compararte o para hacerte sentir mal o que estás tarde, sino que lo veas como una señal, como una confirmación. Si quizás en este momento no tienes el autodiálogo más saludable contigo misma o contigo mismo, que sepas que es posible llegar a ese punto, que es posible tener un autodiálogo lleno de tanto amor, o sea, y verdadero, real no fake, o sea, esto no es fingido, no es forzado, es libre, es auténtico y es de aceptación y es de curiosidad y de evolución, porque también reconoce las oportunidades de mejora, pero desde el amor y la curiosidad, no desde la culpa o el castigo o desde el juicio.
Entonces, como resumen ejecutivo de todo lo que hemos visto, las afirmaciones funcionan para dos cosas: para reforzar lo que ya somos y para promover el cambio de comportamiento. Y para crear estas afirmaciones funcionales o estas afirmaciones sanas, tienes que refinar tu lenguaje, tienes que alinear tus palabras, tienes que alinear tu verbo con tu cosmovisión, porque solo así puedes diseñar esas afirmaciones que son creíbles, realistas, para cada momento de tu vida, porque tienes que personalizarlas. Aparte que no hay una única forma de practicarlas, hay muchas formas de implementarlas en tu rutina. Y personalmente me encanta utilizar canciones como afirmaciones porque le da más sabor y más ritmo a mi vida, y por eso te lo recomiendo a ti también. Y antes de irnos con el emoji de la semana, quiero compartirte un par de reflexiones que tuve que sacar del guión como para no dispersarnos, porque si no este episodio hubiera estado una sopa, un menestrón. Reflexión número uno: tienes que recordar que tú ya tienes un autodiálogo, ¿vale? Quizás no eres muy consciente de él y está bien, es cuestión de práctica, pero el punto es que lo tienes y es algo que se ha venido reforzando durante años, décadas incluso. Ponlo en esta perspectiva. Si es algo que se ha venido construyendo y reforzando por tanto tiempo, ¿por qué creerías que va a cambiar de la noche a la mañana? ¿O que va a cambiar en un programa de 7 días o de 21 días? En ese tiempo sí se pueden establecer bases completamente, sí, pero no puedes transformarte completamente como ser humano en un periodo tan corto de tiempo. Si nos tomamos como referencia, para mí ha sido un viaje de 15 años para estar aquí en este momento. Y lo importante es empezar, nada más. La segunda reflexión es igual sobre la película de Intensamente. ¡Wow! ¡Qué bacán cómo hicieron esta separación entre identidad y mente! Esa simple separación de tienes mente, pero también hay algo mucho más profundo. Me encanta, porque ahí se explica muy bien esto que siempre he tratado de explicar, de no solamente eres tus pensamientos, no solamente eres tu trabajo, no solamente eres los roles que tienes en la sociedad. Hay algo mucho, mucho más profundo que eso. Y el hecho de que lo representaran a este espacio, a este ser esencial o a esta identidad, como quieras llamarla, alma incluso, como un lugar etéreo, con agua, hasta cierto punto sagrado, porque las emociones bajaban con mucho respeto. Fue como, esto, what a time to be alive, o sea, que estamos viviendo, qué bonito. Y reflexión número 3, aquí la tía del lenguaje, de la comunicación efectiva. La mayoría de personas entendemos que cuando hablamos de identidad estamos hablando de un conjunto de cosas, que cuando estamos hablando del autodiálogo estamos hablando de un conjunto de cuerdas, ¿verdad? Pero a veces me pregunto qué pasaría si en lugar de decir identidad, que es singular, decimos identidades, que es plural, que lo hace más explícito de que es el conjunto de muchas cosas. Lo mismo con el autodiálogo. Decir autodiálogos, o sea, que eres un conjunto de frases y de experiencias. Quizás una sola letra, una S al final, nos ahorraría un montón de crisis, nos quitaría un montón de limitaciones porque está recontra explícito la pluralidad, que no somos una sola cosa, que somos muchas cosas, que no somos unidimensionales, que somos multidimensionales, que no somos una nota en una cuerda ahí casual, somos una melodía, porque la cantidad de cuerdas que existe en nuestra identidad es el equivalente a miles de orquestas. Entonces, con esto en mente, quiero que no te reduzcas a una sola frase, no te reduzcas a una sola dimensión, no te reduzcas a una sola nota. Eres una melodía entera y eterna, es decir, que está en constante expansión, ¿sabes? Y ahora sí, para cerrar
el episodio, vamos con el emoji de la semana. Si llegaste hasta aquí, coméntame un corazón marrón. La semana pasada recibí el branding de este proyecto digital, el branding de Patti Macías. Y qué trip, mi gente. O sea, me tomó 10 años invertir en una identidad visual y eso merece un episodio completo en este podcast, así que nos seguiremos reportando. Paciencia, joven Padawan. Y pues el porqué de el corazón marrón es porque uno de los colores de mi marca es como un color chocolate, o sea, es marrón, pero tiene como un toquecito de concho de vino y pues refleja muy bien esta mentalidad de cultivar, de preparar la tierrita, de sembrar en el jardín de nuestros sueños. O sea, todo se siente muy alineado y eso me da paz y me da mucha ligereza. Y pues eso también es lo que pasa cuando alineas tus afirmaciones con tus acciones. Sientes paz, sientes ligereza. Y de verdad espero y aspiro que esa energía de paz y ligereza se manifieste frecuentemente en tu vida. Nos vemos la siguiente semana. Te apapacho con el alma.